Esto es Sapere Aude en formato podcast, capítulo 7 en YouTube y 13 en iVoox. Lo que los divulgadores del misterio no te van a contar jamás. Hoy vamos a hablar de la síndrome de Turín. Vamos a hacer un recorrido histórico un poco extraño, de forma lineal, de tal manera que la historia coincida con la duración del podcast. Viajamos a China, alrededor del año 430 a.C. Mo Tse es un filósofo chino que escribió sobre un conjunto de innovadoras ideas en los campos de la óptica y la mecánica. Realizó experimentos con espejos cóncavos y convexos, así como la refracción de la luz. Entre estos experimentos está el realizar estenopos en habitaciones oscuras. Estamos hablando del precursor de la cámara oscura. Es el primer rudimento de la fotografía recogido en la historia. La cámara oscura es un objeto o lugar completamente oscuro en el que una de sus paredes se practica un orificio, dejando pasar la luz. En la pared contraria se reflejará el exterior de manera invertida, a modo de una imagen. Solamente se refleja. A estas alturas de la historia todavía no podemos fijar esta imagen ni obtener una instantánea. Damos un salto de 100 años y viajamos a Grecia. Estamos alrededor del año 350 a.C. y Aristóteles nos deja este texto que voy a leer literalmente. Los rayos del sol que penetran en una caja cerrada a través de un pequeño orificio practicado en una de las paredes, forma una imagen en la pared opuesta, cuyo tamaño aumenta al alejar la pared con el orificio. Damos otro salto temporal de 300 años y nos vamos al periodo en el que vivió y murió Jesús. Quien quiera tomarse al pie de la letra lo que nos transmiten los evangelios está en todo su derecho. Yo voy a seguir el contexto histórico, que difiere diametralmente de la mitología cristiana y resulta mucho más verosímil. En primer lugar, no sabemos con seguridad cómo murió Jesús. Lo que sí sabemos es que según las actas de Poncio Pilatos y los textos como los de Flavio Josefo y Tácito, Jesús fue un fariseo con gran influencia celote. Los celotes eran los terroristas de la época que se oponían al poder de Roma. En Mateo 30:14, Jesús dice que él no ha venido a traer la paz, ha venido a traer la espada, en clara referencia a su filosofía en oposición a Roma. Flavio Josefo dice poco de Jesús, pero lo que dice es muy relevante. Jesús hizo mucho daño a su pueblo, el pueblo judío. Bueno, Jesús fue crucificado junto a dos ladrones. O no fueron dos ladrones. Lo que sí sabemos es que esas dos personas eran celotes, Dimas y Gestas. Por lo tanto, podemos inferir que Jesús también fue celote. Esta pequeña reseña histórica es para matizar que Roma, a los celotes y a los sediciosos, los crucificaba, pero no permitía recuperar el cadáver. Los cuerpos eran arrojados a una fosa común. Y no, por si alguien lo está pensando, José de Arimatea o Nicodemo no hubieran tenido la posibilidad de sobornar a algún soldado romano para recuperar el cuerpo. Y si no hay cuerpo, no hay santo sudario. Y aquí se acabaría la historia. No vamos a ser tan crueles y vamos a suponer que el proceso del martirio y la pasión es como nos ha llegado a nuestros días. Lo primero que debemos aclarar es que Jesús y sus discípulos, compañeros y los habitantes de Judea eran judíos, nunca cristianos, y por ende seguían a rajatabla los procedimientos litúrgicos judíos, que son extraordinariamente rigurosos. Para un judío, cualquier objeto en contacto con algún muerto o con algo que ha estado muerto es un objeto impuro, incluso si el objeto ha estado en contacto con Jesús. Por lo tanto, a un judío no se le hubiera ocurrido, ni por lo más remoto, conservar la síndrome de Jesús. Aquí también se acabaría la historia, pero continuamos. Jesús, durante su ministerio, proclamó que el reino de los cielos estaba próximo.
y que no temieran, porque una vez muerto, la segunda venida de Cristo y el fin de este mundo era inmediato. Si esto sus discípulos y seguidores lo creyeron a pies juntillas, no hay ningún motivo para empezar a coleccionar síndones, clavos, coronas de espinas, ni ninguna reliquia referida a Jesús. ¿Para qué? Si la semana que viene o el mes que viene, o a más tardar, este mundo se va a acabar. Por lo tanto, aquí también acabaría la historia de la síndone de Turín. Y digo que se acabaría la historia porque desde la muerte de Jesús hasta el año 1357, primera ostensión del manto de Turín, no hay ninguna referencia histórica a este sudario. Ni siquiera este objeto sagrado aparece en los evangelios que fueron escritos 70 años aproximadamente después de la muerte de Jesús. Y si es verdad que hay un pasaje donde Juan habla del uso de lienzos con los que se amortaja Jesús, pero nunca habla de que en estos haya aparecido su figura impresa, y que no lo diga es bastante sospechoso, ¿no creéis? Que un objeto tan relevante pasara desapercibido durante 1300 años es algo demasiado extraño. Y aquí se bifurca la historia en dos senderos. Uno, el sendero histórico, documentado, y otro es el sendero que apoyan los partidarios de la síndone, los sindonólogos, que han ido recuperando y recopilando leyendas y mitos históricos referidos a la sábana santa para intentar probar con poco éxito y menos rigor histórico documental la existencia de la síndone y su recorrido histórico. Vamos a terminar primero con la documentación histórica avalada por documentos y las evidencias históricas, y a continuación os cuento lo que dicen los sindonólogos. Nos habíamos quedado que los judíos tenían unas normas muy estrictas referidas a no tener contacto con ningún objeto que hubiera tocado algo muerto y que jamás hubieran conservado el sudario de Jesús. En el año 250 después de Cristo aparece Santa Elena de Constantinopla, la madre de Constantino I, que fue la primera mujer que recogió y recopiló o coleccionó reliquias de Jesús. Esta mujer llegó a tener 39 santos sudarios, 77 clavos de Cristo, alrededor de 13 coronas de espinas y 3 lanzas de longinos. Santa Elena fue la primera precursora de la fiebre que tienen los creyentes cristianos por coleccionar supuestos objetos de Jesús, por sus propiedades milagrosas y curativas. A Santa Elena se le apareció un ángel mientras dormía que le señaló cuál era el sudario correcto. Damos otro pequeño salto y alrededor del año 650 se armonizan todas las historias sobre la pasión de Cristo y que nos han llegado a nuestros días. Esto es muy curioso porque a nivel histórico no tenemos la más remota idea de cómo fue crucificado Jesús, si es que fue crucificado, y no tenemos ni la más remota idea de la veracidad de la pasión. Y esto no es que lo diga la historia, es que los propios evangelistas tampoco se ponen de acuerdo. El episodio del lanzazo solo aparece en el Evangelio de Juan y los otros 3 evangelistas no dicen absolutamente nada de él. El hecho de que cargara con la cruz solo aparece en la mitad de los evangelios. Los hechos de los azotes y la coronación de espinas aparecen en todos los evangelios, menos en el de Lucas. Que Jesús se cayera 3 veces transportando la cruz no aparece en ningún evangelio y fue un invento de Santa Elena. Sin embargo, la rodilla desollada por estas caídas aparecerá más tarde en la sábana santa. Por lo tanto, no nos podemos poner de acuerdo en lo que realmente ocurrió o lo que realmente pasó Jesús. Como veis, los evangelios se contradicen unos a otros y dicen cosas muy distintas unos que otros. A partir de este año 650 se armonizan todos los datos en una historia unificada, que es la que transmite la historia hasta hoy en día y que no tiene ningún rigor histórico. Eso sí, esta historia armonizada aparece reflejada en el sudario de Turín de manera perfecta. Que el sudario de Turín refleje esta historia armonizada de la pasión de Jesús de manera tan detallada es lo que hace que la síndone sea falsa.
Precisamente alrededor de estas fechas, en el año 639, al-Karmi escribió un tratado en el que relataba que el nitrato de plata tendía a oscurecer por combustión simple en contacto con la luz solar. Gracias a este descubrimiento en el mundo árabe empezó a extenderse la técnica del perfilado para telas. Abd al-Karmi observó que en los moldes de plata, en el fondo de estos recipientes quedaban unas impurezas, que al ser mezcladas con resina animal e impregnando esta mezcla en una tela, por ejemplo, cuando esta tela se ponía al sol se oscurecía automáticamente. Si a esta tela impregnada con nitrato de plata se le pone una figura entre esta y el sol, quedaba un perfil a modo de sombra, con la forma del objeto, y esta técnica se extendió con gran éxito en el mundo árabe. Y antes de llegar a la ostensión, la primera enseña de la sábana de Turín en el año 1357, que es cuando aparece esta sábana por primera vez, hagamos otra pequeña aclaración. Las reliquias sagradas no tuvieron gran importancia hasta la Edad Media. Recordemos que el año 1000 para la cristiandad representaba el fin de los tiempos, una especie de Armagedón. Hasta esta fecha, los nobles y las personas que se lo podían permitir ofrecían a la iglesia grandes sumas de dinero, tierras y posesiones para poder pagar una especie de pasaje a los cielos, ya que el mundo se iba a acabar en este año 1000. El 1 de enero del año 1000, cuando vieron que no ocurrió absolutamente nada, las iglesias no es que se vaciaran, pero sí mermaron sus ganancias y sus ingresos. Los feligreses desconfiados ya no donaban ni dinero ni tierras, así que la iglesia tuvo que recurrir al marketing. A partir del año 1000 se empiezan a poner de moda las reliquias de todo tipo: clavos, lignus crucis, sudarios, estornudos de ángeles e incluso el prepucio del niño Jesús. Los feligreses volvían a las iglesias reclamados por el supuesto poder milagroso y curativo de estas reliquias. Y en este contexto llegamos al año 1357, en Lerey, Francia, donde por primera vez se enseña el sudario que nos ocupa en este podcast. Este es el relato desde el punto de vista histórico, pero recordad que los sindonólogos aseguran que la historia es otra, y como este es un podcast escéptico, dejadme hacer una advertencia. Sobre lo que vais a escuchar a continuación es un relato muy forzado hasta los límites, intentando mezclar documentación histórica y malinterpretando o tergiversando algunos hechos para intentar acomodar esta fe que tienen en la veracidad histórica del Santo Sudario. Vosotros juzgaréis, y es justo que sepamos en qué se basan los sindonólogos para afirmar y sostener su postura. Así que vamos a escuchar su historia. Y es que en tiempos de Jesús existía el reino de Edesa, gobernado por el rey Akbar. El reino de Edesa fue el primer territorio en convertirse al cristianismo, incluso antes que el propio Jesús y antes que incluso los propios evangelistas, que nunca fueron cristianos, sino judíos. El rey Akbar sufre de lepra negra y tiene noticias de un gran exorcista en Judea. Recordad que las enfermedades en tiempos de Jesús creían que era algún tipo de posesión demoníaca. Por medio del secretario Ananías, Akbar le escribe una carta a Jesús para que vaya a Edesa y le ayude con su enfermedad. Lógicamente Jesús tenía sus pequeños problemillas y no podía desplazarse a Turquía, y en su lugar envía a Judas Tadeo y le devuelve una misiva con él, junto con un retrato de su rostro. Akbar, al recibir y tocar la carta con el retrato de Jesús en su interior, se cura de la lepra y empieza a adorar este objeto que pasará a llamarse el mandilión. Según el Evangelio apócrifo de Nicodemo, que es donde está recogida esta historia, estamos hablando de un retrato de la cara, nunca del cuerpo entero. Este mandilión debió adjuntarse a algún tipo de lienzo doblado denominado tetradiplón, porque estaba doblado en 4 partes y guardado en un lado. Os dejo una imagen del siglo VIII, haciendo referencia a este objeto, donde podéis ver y observar el supuesto rostro de Jesús, donde no se le ve por ningún lado del cuerpo, ni el cuello alguno. Los sindonólogos ven en el mandilión el Santo Sudario de Turín. Ya podéis ir comprobando que está tomando muy por los pelos.
retorciendo la historia hasta estrangularla prácticamente. Una vez muerto el rey Akbar, el reino de Edesa deja de ser cristiano y vuelve al paganismo. Entonces, para proteger la urna con el mandilión, este se oculta entre los huecos en la muralla de la ciudad. Para volver a tener noticias de esta urna, debemos esperar 5 siglos, donde al parecer una gran riada o inundación dejó al aire el pozo dentro de la muralla donde había sido escondido. En el año 525, este acontecimiento llega a manos de Justiniano, que ordena construir una catedral, la Catedral de Santa Sofía de Edesa, para venerar esta reliquia. 100 años después, en el año 639, Edesa cae en manos de los árabes y tenemos que esperar hasta el 14 de agosto del año 944 para volver a tener noticias del mandilión, ya que el emperador bizantino romano Lecapeno lo compra por 12.000 maravedís de plata, el intercambio de 200 soldados sarracenos y la paz con Edesa. El mandilión es enviado a Constantinopla. En el año 1204 se produce la Cuarta Cruzada en Constantinopla y Otón de la Roche la sustrae y se la lleva a Atenas. Antes de acabar con la historia del sudario, según los sindonólogos, hay que aclarar antes que Otón de la Roche se llevará el mandilión, pero había un catálogo muy preciso de las riquezas, reliquias y objetos que habían en Constantinopla. Además que el mandilión, en este manifiesto, en esta especie de catálogo, aparece una supuesta síndrome de Jesús. Probablemente alguna que descartó Santa Elena 800 años antes. Recordad que llegó a coleccionar 39 sudarios. Así que quién sabe, pero de lo que estamos seguros es que el mandilión es un objeto con el supuesto rostro de Jesús únicamente, y el sudario es otro objeto completamente diferente. Después de pasar por las manos de Otón de la Roche, incluso los sindonólogos reconocen que no disponen de documentación histórica y se ciñen a leyendas. En estas leyendas aparecen templarios como Godofredo de Charnay y la Vía de Malta. Al aparecer se producen una serie de intercambios y pasan de unas manos a otras sin documentar estas transacciones, por lo que desde el punto de vista histórico es muy confuso hasta llegar al año 1357, donde se produce la ostensión. Y hemos llegado a la convergencia entre las dos ramas que narran esta historia, la rama histórica y la rama que defienden los sindonólogos. Antes de contar qué ocurre en Lerey en 1357, en la primera ostensión, mencionemos otra prueba que aportan los sindonólogos, porque el códice de Pray aparece aproximadamente en estas fechas. Este códice está fechado entre los años 1193 y 1195, donde podemos ver una imagen muy parecida a la de Jesús que aparece en la síndone, en la que está recostado en lo que parece ser una escena de ungimiento y limpieza del cuerpo, según la liturgia judía. El cuerpo aparece con las manos entrecruzadas y los creyentes del santo sudario creen ver una especie de sábana debajo del cuerpo. No es que se trate de una pareidolia, porque la imagen, la verdad que la estáis viendo, es muy clara, pero sí que es tratar de conectar dos objetos de una manera muy forzada, la verdad. Llegados a este punto, todo lo que vamos a narrar a continuación es historia y hay documentación que la avala. Cómo se interprete ya queda a discreción de cada uno de vosotros. Damos un salto a Italia, 1260, donde Tomás de Aquino nos deja unos legajos donde nos habla del empleo de una técnica árabe donde si se impregna una tela con yoduro de plata y se pone entre esta y el sol un objeto, la figura de este objeto queda impregnado en la sábana. A este fenómeno lo llamó luna cornata. Nos trasladamos a Inglaterra, año 1270. Roger Bacon, franciscano, filósofo, teólogo y protocientífico, denominado el Doctor Mirabilis, está realizando experimentos inquietantes para la Iglesia. Bacon retoma los conocimientos árabes sobre la cámara oscura y la alquimia y empieza a practicar con cadáveres, lo que le lleva a ser acusado de nigromancia por la Iglesia y es encarcelado.
Bacon ya era conocedor de la técnica de la luna cornata, que era la denominación latina al equivalente árabe de la utilización de ioduros de plata y mercurio para servir de emulsión para imprimir imágenes. Clemente V se entera de estos acontecimientos y le ofrece el perdón papal a cambio de que trabaje para él. No sabemos a qué se dedicó Roger Bacon mientras estuvo al servicio de Clemente V, pero sí sabemos que una vez muerto el Papa, Bacon volvió a ser apresado, donde moriría en 1292. Antes de que el Santo Sudario se expusiera de manera pública en 1357, Pierre de Arcis, arzobispo de Lérey, ya había visto la síndone antes de que se exhibiera públicamente. Le envió una carta terrible a Clemente V con acusaciones muy duras. Y es que tanto el antecesor de Pierre de Arcis como este mismo habían estado realizando unas investigaciones sobre este supuesto manto sagrado y sus conclusiones son demoledoras. Estáis viendo la imagen de la carta en la pantalla. Leo textualmente. El deán, en sus ansias de hacer dinero en la colegiata de Lérey, donde se expone un lienzo burdamente pintado que representa la figura de un hombre grabado por las dos caras, que afirman falsamente ser el mismo manto donde fue envuelto nuestro Señor Jesucristo en el Santo Sepulcro. Continúo leyendo textualmente. Lo hicieron en el monasterio para atraer a tanta gente, para sacarles sin doblez el dinero, fingiendo allí mismo supuestos milagros, aparentemente por hombres pagados, los cuales hacían ver su curación en presencia de la sábana santa. Continúa Pierre de Arcis. No pocos doctos y teólogos analizaron la síndone allí mismo, llegando a la conclusión que era falsa, ya que no aparecen testimonio de evangelio alguno. Se practicó con la debida delación y no poca diligencia que se trataba de un engaño. El modo en el que este lienzo fue pintado por mano humana y se probó quién había sido el artista. Bueno, esta carta está conservada en la Biblioteca Imperial de París. Lo que no sabemos es la identidad de ese artista, y esto se puede ver que el donante de este supuesto sudario era precisamente familiar directo del Papa Clemente V, y que el artista también fuera pagado por este familiar del Papa, con lo que el escándalo, hubiera estado asegurado. Un Papa cometiendo cohecho. Así que Felipe V hizo oídos sordos y permitió la ostensión del Santo Sudario, con una condición, que al pie de este mencionara expresamente que no se trataba del verdadero sudario de Jesús, sino que se trataba de una recreación de lo que pudo ser la imagen impresa en el Santo Sepulcro. A partir de aquí, este sudario u otro pasa a manos de la Casa de Saboya en 1452 y se traslada a Chambéry. Decimos este sudario u otro porque la carta de acusación que escribe Pierre de Arcis describe un sudario que ha sido pintado, y la síndone de Turín no es una pintura, por lo que muchos historiadores creen que se trata de dos objetos diferentes, pero que están relacionados. La teoría histórica es que a alguien se le debió ocurrir realizar una obra en la que se representara a un hombre por las dos caras. Esta obra estaba pintada y digamos que era algo burda. Esta obra pudo ser empleada en un primer momento para hacerla pasar sin éxito como un sudario real, pero Pierre de Arcis y su sucesor se dieron cuenta. Hemos ido relatando a lo largo del podcast que el conocimiento de la cámara oscura y de la técnica de la luna cornata árabe y europea a manos de Roger Bacon y de Tomás de Aquino, por supuesto, ya se conocía en instancias superiores como podían ser los papas. Parece ser que aprovechando el primer sudario burdamente pintado, a alguien con bastante poder y conocimiento se le debió encender la bombilla y aplicar la técnica de la luna cornata al Santo Sudario. Estamos casi seguros que se tratarían de dos objetos diferentes, pero no disponemos de la documentación para probarlo. En 1532 se incendia la capilla de Chambéry, donde estaba guardado en una urna de plata que contenía el Santo Sudario, y la plata derretida quema el lienzo, provocando los agujeros que podemos observar hoy. No voy a mencionar ahora los remiendos que realizaron las monjitas con la tela de Holanda, porque en ningún momento va a ser relevante en esta historia.
Damos un salto de 3 siglos, hasta toparnos con la figura de Secundo Pía. El bueno de Secundo tiene la brillante idea de hacer una fotografía del Santo Sudario, descubriendo que en realidad la imagen impresa en el lienzo es un negativo. En esta fotografía y en otras realizadas posteriormente se aprecia con mayor nitidez la figura de un hombre al que se le ha sometido al martirio de la pasión. Estas imágenes han despertado tanto el fervor de los creyentes sinonólogos como el escepticismo de la comunidad científica. El cómo se hizo ya lo hemos ido revelando a lo largo del podcast, con bibliografía histórica, pero el quién lo hizo permanece en el misterio. Comentábamos que la historia de la pasión que nos ha llegado a nuestros días no se produjo históricamente y que, al estar estos acontecimientos reflejados en el cuerpo que aparece en la Sinone, es lo que realmente la hace falsa. Posteriormente analizaremos las pruebas científicas que se han efectuado sobre ella, pero antes de llegar a ese punto, analicemos y destaquemos los errores fisiológicos de la Sinone. Hay que reconocer que el modelo del que se sacó el, por así decirlo, molde para hacer la impresión fue un cadáver. Estamos casi seguros que fue un cadáver, al que se le sometió a los hechos armonizados sobre los evangelios que nos ha llegado en nuestros días. Es como si alguien hubiera tenido acceso a un cadáver muy específico de una determinada altura y complexión, y a este cuerpo, espero que ya muerto, se le hubieran aplicado los martirios de la pasión para a continuación hacer un retrato en carboncillo, por ejemplo, sobre un papel vegetal. Después se hubiera tomado un lienzo estirado y se le hubiera impregnado con cualquier yoduro empleado en la luna cornata. Sobre el lienzo impregnado con el yoduro se le hubiera colocado el retrato del cadáver a poca distancia y se hubiera sacado al sol dejando que éste actuara a modo de emulsionante durante aproximadamente media hora o algo más. A continuación el lienzo se guarda en un lugar oscuro durante varias semanas para que la impregnación en el yoduro se fije. Y ya tenemos el sudario de Turín. ¿Por qué sabemos que la impresión tuvo que realizarse en un lienzo estirado? Pues bueno, porque si hubiera sido de otra manera, el resultado que obtendríamos hubiera sido algo parecido a lo que le ocurrió a la máscara de Agamenón en el año 1500 a.C. Imaginad que os mancháis la cabeza completamente con lo que os apetezca, pintura por ejemplo. Os tumbáis y os cubrimos la cara y cuerpo con una sábana, de tal manera que ésta entre en contacto con todas las zonas de vuestro cuerpo, incluidas las orejas. A la hora de retirar esta sábana, vuestro rostro quedaría deformado, quedando la cara muy ancha, las orejas planas y los ojos muy juntos. Ese hubiera sido el resultado en el caso que una radiación mágica hubiera salido del cuerpo e impregnado a la sábana santa. Obviamente, eso no es lo que vemos. ¿Pero qué más cosas vemos? Bueno, la figura de la sábana viene acompañada con todo lujo de detalle. Nariz roto, escoriaciones en los hombros, laceraciones en la espalda, el orificio del lanzazo, el agujero del clavo en una de sus manos y las heridas de las rodillas. Es tan perfecto que resulta falso. En primer lugar, la barba del negativo es negra, por lo tanto el positivo sería blanca. El hombre que aparece en ese lienzo era una persona anciana. El tamaño de la cabeza es 8 veces y media la proporción del cuerpo. Los seres humanos tenemos la cabeza 7 veces más pequeña que el resto del cuerpo. La cara del lienzo no es simétrica y la barba está recortada por el medio, recordando a la moda medieval bizantina, como en el Pantocrátor ortodoxo de Dafne. Estáis viendo la imagen. Ningún judío del siglo I hubiera tenido la barba recortada de esa manera. La figura frontal mide 1,83 m, 6 centímetros más que la figura que aparece en la parte posterior. El pelo no le cae hacia atrás, sino que como permanece suspendido en el aire, en la parte delantera de la figura parece relajada, tapándose los genitales como si el artista le hubiera dado pudor puritano. Sin embargo, en la imagen trasera se ve la planta del pie derecho como si tuviera la rodilla doblada. Siguiendo con el puritanismo, si el cuerpo hubiera estado apoyado sobre una roca en el Santo Sepulcro, las nalgas debieran aparecer chafadas, aplastadas. Sin embargo, no las vemos así. Los romanos crucificaban colocando el clavo entre el cúbito y el radio. Es cierto que hay un punto en el carpo de la mano muy específico
llamado zona de stocks, donde colocando un clavo allí, la carne no se va a desgarrar por el peso. Pero este punto es difícil de localizar. Y no nos imaginamos a los romanos recibiendo clases de anatomía, cuando es más fácil palpar el brazo, localizar el lugar exacto donde clavar el clavo. En la figura, este agujero está en la mano. Estas deducciones las sacamos ciñéndonos a la rigurosidad histórica, para determinar que la sábana es falsa, pero falta por analizar las pruebas científicas que se realizaron a continuación y que dieron la puntilla a la creencia de los sindonólogos. Las ostensiones públicas han sido pocas y contadas, y los permisos de la Iglesia para poder analizar la síndona de manera científica han sido mucho menos y se reducen a 2. En este tema es la Iglesia la que está poniendo trabas, ya que hace muchos años que tenemos la metodología científica para realizar análisis sin dañar el sudario. Así que si no salimos de dudas, no es por la ciencia, es por la Iglesia que directamente no nos permite analizar el sudario. Saltamos al año 1978, donde un grupo de personas crean una asociación o un grupo denominado STURP para intentar descubrir el origen milagroso de la impronta de la síndone. Y voy a volver a repetirlo. Este grupo no se crea para descubrir la datación del manto ni analizar su composición. Se trata de un grupo de creyentes de diferentes estratos sociales muy bien financiados y bien equipados, cuya intención, repito, es descubrir el origen milagroso de la síndone. A España llegó la fantasía de que la NASA estaba implicada en la investigación de la mano de las revistas esotéricas Karma 7 y Mundo Desconocido. La NASA como institución nunca estuvo implicada en ningún análisis. Es cierto que algún miembro del grupo STURP estuvo trabajando temporalmente para la NASA. Ya sabemos cómo funciona la mente enferma de los conspiranoicos y los charlatanes del misterio, así que esta falsedad no nos sorprende. Este grupo empleó una técnica muy avanzada en la época, como la cámara VP8, que realizaba barridos espectrográficos de la síndone para recoger sus detalles de impresión, llegando a la conclusión que la imagen tenía tridimensionalidad. Claro, en 1978 esto causó revuelo y sorpresa. En 1978. En el 2019 y mucho antes, aquellos que os guste la edición con Photoshop, sabéis perfectamente que en la parte superior derecha del programa hay un botoncito maravilloso que pone 3D, ¿verdad? Con el que podemos tridimensionar cualquier fotografía plana. Los sindonólogos y divulgadores del misterio utilizan la tridimensionalidad como un fenómeno mágico o milagroso, cuando la triste realidad es que toda imagen plana hay una serie de sombras y distancias entre puntos a partir de los cuales podemos representar esta imagen 2D en 3D. Lo más interesante del grupo STURP es que realizaron un examen químico del lienzo, donde Walter McCrow descubrió la presencia de ioduros que le daba la tonalidad amarillenta al lienzo. Este descubrimiento apoyaba la utilización de la técnica medieval de la luna cornata. Al bueno de McCrow, pues le expulsaron del grupo STURP por revelar los detalles del análisis químico de la síndone. Seguramente los sindonólogos hubieran preferido ocultar este detalle para poder continuar estafando a la gente. 5 años después, en 1983, se le encarga al palinólogo Max Frey de la Universidad de Zúrich que analice los posibles pólenes que pudieran estar adheridos a la síndone. Y para ello, ayudado de unas cintas adhesivas, recoge y analiza una serie de muestras. El resultado de su análisis desvela que ha podido identificar 57 tipos diferentes de pólenes, de los cuales 2 de ellos serían representativos de la zona de Judea en el siglo I. 2 de 57. Los otros 55 pólenes tienen origen europeo. La mente de los sindonólogos funciona al revés que la mente de todos nosotros, obnubilados por su fe ciega, dejando a un lado la razón. Estos 2 pólenes de 57 les hace pensar que el origen del manto santo es Palestina. Perfecto, maravilloso.
Bueno, no se puede datar los polenes porque se tratan de la semilla de los pistilos masculinos, que sirven para fecundar la parte femenina de las flores, y estos pólenes están compuestos mayoritariamente por aminoácidos que no fijan de manera adecuada el carbono 14, aunque sí podemos saber a través de estos pólenes a qué especie corresponden. Es cierto que estos dos pólenes corresponden a plantas que habían en Palestina en el siglo I, pero también corresponden a plantas de la Palestina del siglo XV. Y, esperad un segundito, también corresponden a plantas que hay hoy en día en Palestina. Así que esta especie no se ha extinguido. El remate final es que este tipo de plantas no son endémicas de Judea y también se encuentran en Turquía, en el sur de Italia y en Grecia. Así que la presencia de estos dos tipos de pólenes no son concluyentes para determinar el origen de la síndone. A esto debemos añadir la costumbre medieval de que los peregrinos y los feligreses llevaban plantas de sus países o de sus regiones para honrar y venerar el lienzo. Estas plantas, traídas de todos los rincones de Europa y de Oriente Próximo, contaminaron la síndone con total seguridad. Así que la sábana santa no fue a Judea o a Palestina, fueron las plantas de Judea o de Palestina las que fueron al sudario. Sobre la figura de Max Frey, encargado del análisis de los pólenes, se extiende una sombra difícil de ocultar, ya que este señor estuvo involucrado en la falsificación de los diarios de Hitler, en los que se utilizó papel de 1950 y tinta de los años 70, y que el señor Max Frey los dio por válidos. Y la puntilla final para el tema de los pólenes en la sábana santa es que el botánico francés de la Universidad de Marsella, Jacques-Louis de Beaulieu, analizó el trabajo de Max Frey, revelando los errores groseros y abultados que cometió Max Frey, llegando a la conclusión que ninguna de las 57 muestras de pólenes tenían origen en Palestina. Nos encontramos en el año 1989, una fecha importante ya que se descubre entre las catacumbas de una antigua iglesia de Jerusalén un sudario original del siglo I que nos permite conocer el método de trenzado de los hilos de la tela de Judea en la época de Jesús y compararla con las micrografías tomadas por el grupo Sturp en el año 1978. La síndone de Turín, en el entrelazado de los hilos se utiliza el hilado en sentido antihorario, mucho más complejo que en el sudario recuperado del siglo I, que es más vasto siguiendo la técnica de la cola de pez. Por lo tanto, la tela del manto de Turín no puede ser una tela fabricada en el siglo I. Y sobre la datación de la sábana de Turín, tenemos que ir al año 1988, donde el Vaticano por fin da permiso a 3 laboratorios independientes internacionales a analizar trocitos del manto para fechar. Estamos hablando de 3 laboratorios independientes y muy prestigiosos, el de Zúrich, el de Oxford y el de Arizona. Estáis viendo la fotografía de la zona de donde se recortaron los pedacitos y cómo se repartieron entre los laboratorios. El British Museum coordinaba y supervisaba los análisis acompañado de un miembro del Vaticano que daba fe de que la metodología fuera científica. Los 3 laboratorios realizaron 3 métodos independientes de descontaminación y limpieza de los trocitos del manto, a propósito, para realizar las pruebas de triple ciego. Los 3 laboratorios, utilizando métodos distintos, llegaron a la misma conclusión. El manto estaba fechado entre los años 1265 y 1370, con un error de más o menos 10 años. Esta fecha coincide en tiempo y espacio con Roger Bacon, con Clemente V, con Pierre de Arcés y su demoledora carta al Papa, con muchos de los personajes que hemos ido viendo a lo largo del podcast. La prueba del carbono 14 es irrefutable, pero también lo era que los judíos no guardan reliquias, o que la imagen del cuerpo representado es demasiado perfecto y fiel a la mitología
cristiana y no se corresponde a la historia. Los creyentes de la sábana intentan anular las pruebas del carbono 14 diciendo que la sábana había estado en contacto con suciedad, con incendios, y que la zona donde se cortaron los pedazos es la zona del manto que tocaban con sus manos los encargados de doblar el sudario y que por lo tanto se pudo alterar el carbono 14 de las fibras. Estas personas que aseguran todo esto, estos despropósitos y estas auténticas locuras, no tienen ni la más remota idea en qué consiste el análisis del carbono 14. O no se quieren enterar que todos los trozos fueron limpiados y descontaminados de manera independiente y de forma distinta, a propósito. Además, no se puede añadir carbono 14 a ningún objeto, ya que este es absorbido por los seres vivos y objetos orgánicos mientras viven. Y una vez muertos, podemos saber, contando estos isótopos, cuánto tiempo hace de ello. Así que sí, el carbono 14 tiene limitaciones en muchos casos, pero en el tema que nos concierne hoy es irrefutable, le pese a quien le pese, o llore quien llore. Ya solo nos queda analizar el tema de la sangre encontrada en el sudario. Es extraño que utilizando la técnica de la luna cornata, donde es el sol el que quema las fibras superficiales del lienzo impregnado en yoduro de plata, aparezca sangre, que además está situada en los puntos por donde sangraba supuestamente Jesús. Es como si el artista hubiera querido exagerar su obra. El análisis de la sangre demostró que era del tipo AB. La sangre AB se produce por una mutación genética en algún lugar de Asia en el siglo V, 500 años después de la muerte de Jesús. Ningún judío en el siglo I tenía sangre AB. Y hoy en día, menos del 1% de la población judía tiene este tipo de sangre, siendo la mayoritaria la sangre universal, que llega al 39%, y A positivo un 37%. Pues no hay mucho más que decir, solamente que teniendo una mente abierta te puedes llegar a creer una de las falsificaciones más famosas de la historia y que ha sido completamente desmontada gracias al pensamiento crítico desde el punto de vista científico e histórico. Tienes que tener una fe muy grande y una incultura muy grande en tu propia religión cristiana para dar por válida la tela de Turín.